Hola, amada iglesia, Dios les bendiga. Buenos días, tardes, noches, dependiendo en qué momento estés viendo este video. Vamos a poner todo esto en manos de Dios para que sea su palabra la que nos edifique, la que transforme nuestras vidas y que sea de alivio para nuestra alma. Señor y Padre, te damos gracias por este día. Mi Dios, nos ponemos en tus manos para que esta semilla que se plante en los corazones de cada uno de nosotros puedas ser tú quien la haga crecer, germinar, Padre, y que demos fruto, mi Dios, de tu palabra, que demos esos frutos dignos, mi Dios, de arrepentimiento, de lo que tú nos has llamado a hacer, Padre. Gracias porque nos amas, gracias porque tú buscas lo mejor para nosotros, y yo sé que tu palabra es aquella que nos corrige y nos trae a un camino de justicia, de amor y de salvación. Nos ponemos en tus manos, mi Dios y mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, en esta ocasión, como título de este tema se llama Borrón y Cuenta Nueva. Por ahí muchos sabrán por dónde va el tema. Y es que en nuestra vida, en el día a día, hemos pasado por, y seguiremos pasando por situaciones donde nos ofendan o nosotros ofendamos, ¿no? Es como que muy recurrente hoy en día, ¿no? El poder estar expuesto a que alguien nos lastime con algún comentario, con algún acto que nos haga por ahí sentir mal, ¿no? Nos genera ese trago amargo, ¿no? Que en ocasiones las situaciones no son muy favorables, ¿no? Y nos tienen preso. Y este tema va enfocado a esa parte, en la que nosotros tenemos dos cosas que hacer cuando nos ofenden. Y yo quiero enfocarme en esta pregunta: ¿qué hacer con esta ofensa? Hay varias respuestas a esta pregunta, pero basados en la palabra de Dios nos vamos a enfocar y vamos a saber qué hacer cuando nos ofenden. Saber cómo actuar, porque en ocasiones no tenemos este conocimiento por alguna otra razón y pensamos que la forma correcta de nosotros contestar una ofensa es regresando la misma ofensa o aún peor, esperando el tiempo, el momento adecuado para también ofender a esa persona o vengarnos de lo que nos hayan hecho, porque en ocasiones vemos muy a menudo esta parte de tomar venganza por propia mano o en las noticias, ¿no? Hicieron algo malo porque fue un ajuste de cuentas, ¿no? Escuchamos mucho esa parte porque no saben en muchas de las ocasiones qué hacer con esa ofensa, ¿no? Pero hay un dato, antes de entrar al tema central, hay un dato que me llamó la atención y es cómo se forma una perla. Cuando estaba leyendo esta parte me asombraba, ¿no? Y es que la ostra, cuando algo entra extraño en su interior, como un parásito, una bacteria o un simple grano de arena, él en defender para que no contamine su interior, la defensa él genera una cubierta de lustrosa sustancia que se llama nácar, y esta actúa cubriendo lo que le está generando o le va a generar el daño, lo va cubriendo como neutralizando ese daño que le puede generar en su interior, y capa tras capa agrega más nácar hasta protegerse y formar una hermosa perla. Esta aplicación va centrada mucho al tema que vamos a desarrollar, porque nosotros muchas de las veces nosotros no podemos evitar una ofensa porque no queda en nosotros limitar los actos. Podemos dar un consejo, sí, podemos platicar de X temas, sí, también, pero nosotros no podemos evitar los actos que va a hacer nuestro amigo, nuestro compañero, las personas cercanas, porque ellos tienen su propio libre albedrío, ellos tienen su propia manera de pensar, de expresarse, y nosotros no podemos hacer nada ante lo que ellos puedan hacer en nuestra contra.
Pero lo que sí podemos hacer es contraer esa ofensa o perdonar. O sea, nosotros podemos hacer dos cosas: perdonar o no perdonar, punto final. Cuando alguien nos ofende, a veces nosotros no perdonamos y ese perdón se genera el odio, se generan muchos sentimientos fuertes que nos hacen prisioneros a algo. O podemos generar el perdón, que trae libertad a nuestra alma, trae libertad a nuestro ser, a nuestra mente. Y eso en ocasiones limita nuestra forma de ser. Y no debe de ser así. La ofensa que en ocasiones nos hacen las personas hacen que cambie nuestra manera de vivir, porque ya vivimos desconfiando de todos, porque en ocasiones se vive pensando en cómo dañar a la persona que nos ofendió. Vamos caminando con el ceño fruncido porque estamos enojados, estamos frustrados de que no se pudo sacar el coraje, ¿no? Y a lo mejor tú me estás escuchando y a lo mejor ya en tu mente se vinieron algunos nombres de algunas personas, ¿no? Como diciendo, sí, tal persona me hace sentir esto, ¿no? Y somos presos. Y lo importante aquí es que necesitamos encontrar esa libertad. Porque no es bueno que la ofensa cambie nuestra manera de percibir, de vivir, de comportarnos por la ofensa que nos han hecho. Porque una ofensa si no es sanada, se convierte en odio, rencor, enojo, frustración, hasta violencia. Y a lo mejor no has intentado perdonar y piensas, Daniel, tú me estás diciendo que perdone, porque seguro a ti no te han ofendido. Claro que me han ofendido, claro que me han hecho cosas feas, pero ya tiene tiempo, gracias a Dios, que no me tomo nada personal, todo es llevado a los pies de Cristo. Dios nos renueva cada día, porque cada día se renueva la misericordia. Entonces, ya hace tiempo que no tengo ese sentimiento, gracias a Dios. Pero sí hubo un tiempo en el que Dios nosotros pasamos un proceso, y en ese proceso Dios nos ayuda a poder librarnos del rencor y de la ofensa que nos hayan hecho. Vamos a leer Efesios 4:31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Más clara no puede estar la palabra de Dios, porque nos está diciendo que nos debemos de quitar de la ofensa, nos debemos de quitar del odio, de todo lo que yo les vengo comentando, porque no trae nada sano a nuestras vidas, ni a nuestra vida física, ni a nuestra vida espiritual, ni emocional. El no perdonar una ofensa trae carga y un peso a tu día a día. Por eso antes sed buenos los unos con los otros, mostrar misericordia, perdonando una y otra vez. Pedro le preguntaba a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y Jesús le decía, hasta 70 veces 7. Vemos que cuando Jesús daba su enseñanza, decía, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te piden cargar, si te piden la capa, dale el abrigo. Dios siempre estaba trayendo enseñanza a nuestras vidas por medio de su Hijo. Y Jesús nos enseñaba cómo teníamos que comportarnos ante las agresiones, ante los insultos, que en muchas de las ocasiones, si vemos los libros de la palabra de Dios, vemos cómo a Jesús lo humillaban y lo ofendían con preguntas, con hechos, con golpes, con una muerte de cruz. Y vemos que Él en todo tiempo lo hizo por un amor, nos perdonó aún en el hecho de muerte. Jesús decía, perdonaos porque no saben lo que hacen. Vemos que Jesús siempre
nos enseñó el perdón aún cuando la ofensa fuera muy dura, muy difícil. Él nos enseñó el camino correcto. Porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión que debemos de tomar cada uno de nosotros. Si fuera un sentimiento, yo creo que todos seríamos inmunes, ¿no? Porque puede ser que en un momento estés bien y en el otro ya no, o hoy no y mañana sí. Pero la decisión es una decisión que tomamos nosotros, así como algo que no se corrompe, algo que si tú ya lo decidiste desde tu corazón, ya no hay paso atrás. Si tú ya perdonaste, ya no debes de traer a tu pasado las fallas y reclamar a las personas el daño que te han hecho en el pasado, sino que si tú ya perdonaste es porque lo has decidido, porque has decidido cambiar, has decidido salir de esa prisión, has decidido vivir en paz con los demás. Y hay una historia padrísima en Mateo 18:21, que como título son los dos deudores. En esta parte, el rey, al quererse poner a cuentas con los deudores que eran sus siervos, mandó a llamar a uno. Le debía 10,000 talentos. Investigando un poco cuánto es esta cifra, y esta cifra es impagable. Son aproximadamente 200 toneladas de plata. Es algo que un siervo no podía pagar en una vida. Necesitaría bastante tiempo para poder pagarlo. Y vemos cómo este siervo pide misericordia y ruega al rey que le diera tiempo para pagar lo que él debía. Y este rey, movido en misericordia, no solamente le condonó el tiempo o le extendió el tiempo en que podía pagarlo, sino que perdonó la deuda. Porque el rey en un principio quería venderlo a él, a su esposa y a sus hijos para minimizar un poco la deuda, pero el siervo en su ruego tocó el corazón del rey y el rey perdonó esta deuda en su misericordia. Y un acto de amor muy padre. Pero después este siervo fue y encontró a su consiervo. Y este consiervo le debía 100 denarios. Aproximadamente son como 5,000 pesos aproximadamente, una cifra pagable, ¿no? Que se alcanza. Pero este consiervo que le debía, igual pidió, porque en ese momento no tenía cómo pagarle, y pidió misericordia, de rodillas le rogó al siervo que le diera un tiempo, un plazo más para poderle pagar este dinero que era accesible. Solamente le pedía tiempo, como él una vez le pidió al rey. Pero este siervo endureció su corazón y no perdonó, y lo echó a la cárcel. Y vemos cómo este siervo no tuvo ese mismo corazón que el rey, ¿no? Y vemos que esto que hizo el siervo con su consiervo llegó a los oídos del rey. Y el rey mandó a llamar a ese siervo que había perdonado. Y le dijo: oye, pero ¿por qué no has hecho tú lo mismo como yo lo hice contigo? Yo te perdoné una cifra impagable y tú no pudiste perdonar esta cifra que podía pagar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué eres malvado? ¿Por qué hay maldad en tu corazón? ¿Por qué no pudiste perdonar? Ahora bien, te voy a entregar y vas a trabajar hasta que me pagues el último centavo. Vemos que esta historia debe de tocar nuestro corazón y saber que si no perdonamos, cuando nosotros estemos ante Dios, no busquemos que nos perdone. Porque si nosotros no tenemos misericordia de los que nos rodean aquí, no busquemos misericordia con el Rey de Reyes. Es imposible pedir perdón cuando nosotros no hemos dado ese perdón. Debemos de traer a nuestra vida el conocimiento, el corazón, ese cambio que solamente Dios da a nuestra vida. Y sabes que obtendremos más
Cuando nosotros perdonamos, hay beneficios tangibles, intangibles en nuestra vida cuando nosotros perdonamos. Cuando el Rey nos perdona, miren, vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Conectando la historia de los deudores con el capítulo de Mateo, vemos cómo debemos de perdonar cuando se nos ofenden a nosotros, porque entonces hallaremos el perdón del Padre. Y les decía, va a traer este perdón va a traer a beneficios a nuestra vida. Físicamente nos sentiremos más ligeros. En verdad nos levantaremos de nuestra cama más ligeros. Caminaremos hacia el trabajo, hacia donde nos tengamos que dirigir, y nos vamos a sentir más ligeros. Porque ya no vamos a estar cargando ese peso del rencor, del resentimiento, porque ya lo hemos perdonado todo. Ya no nos dolerán los huesos, porque a veces muchas personas que sufren de los huesos es porque tienen un rencor, un resentimiento, y afecta sus huesos, y por eso a veces les duele. Pero cuando nosotros perdonamos, eso trae como nueva vida, nos trae más fortaleza a nuestro físico, y nos vamos a sentir aún mejor. Emocionalmente seremos felices, alegres, porque no habrá algo que nos pueda herir o cambiar nuestra manera de pensar o de sentir, de agradecer el día a día, porque hemos perdonado. La ansiedad se desaparecerá. Ya no vamos a estar mordiendo las uñas pensando cómo voy a vengar, qué día me voy a vengar, de qué forma. Ya no va a existir esa ansiedad, porque cuando nosotros perdonamos, corta por completo toda esa parte en nuestra mente y en nuestro corazón que quiere vengarse. Espiritualmente derribaremos esa barrera que nos separa de las bendiciones de Dios. Porque cuando nosotros no perdonamos, como en este texto vemos, no vamos a hallar la bendición. Cuando nosotros perdonamos, derribamos esa barrera y ahora nos acercamos más a Dios. Y entonces cuando nosotros pidamos perdón, Dios nos va a perdonar y nos va a bendecir con una nueva mente, renovando nuestra mente y nuestro corazón. Si quieres en verdad esta libertad, debes de empezar con lo siguiente. Cuando estés en tu espacio, cuando estés meditando, cuando estés pensando todo esto que te vengo comentando, en tu mente y en tu corazón, empieza a perdonar. Dile a tu mente, yo perdono a esta persona. Dile a tu corazón, yo perdono a esta persona. Y como último te voy a pedir que en voz audible también perdones. Que cuando tú estés en ese espacio tú digas, yo perdono a tal persona. Sé que me ha hecho mal, sé que me hizo esto, sé que me hizo aquello, pero hoy perdono a esta persona. Audiblemente. Practícalo una y otra vez. Aunque no lo sientas, aunque a veces sientas que estás escuchando hipócrita, porque sí, pero no, tienes que hacerlo. Aunque no lo sientas, hazlo. En verdad hazlo. Una y otra vez, día a día. ¿Sabes por qué? Porque la razón, cuando nosotros escuchamos esa palabra, la razón va a entrar en inteligencia y en sabiduría. Y traerá a nosotros la palabra que hoy Dios trae a nuestros corazones. Y esa razón va a decir, sí, perdona. Perdona en verdad. Perdona en humildad. Perdona realmente. Perdona desde el interior. Perdona. Porque, ¿sabes qué? La palabra no volverá vacía.
Cuando tú declaras algo con tu voz, eso va a actuar en tu vida y en tu exterior. Vamos a leer Isaías 51, capítulo 51, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y el pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. En el ejercicio que yo les comento que hagan en casa, va a traer frutos, porque no va a volver vacía, sino que esa palabra que yo hablo será próspera, será de victoria, y ganaremos un amigo cuando nosotros perdonamos. Somos lo que hacemos con lo que nos hicieron, pero nadie tiene el derecho de poder cambiar lo que nosotros somos en verdad. Las acciones que nos afectan tienden a cambiarnos, porque hay resentimiento y nos comportamos conforme al resentimiento que alguien creó en nosotros. Pero aquí lo importante es que esa ofensa no debe de actuar en nosotros para que nosotros cambiemos y en vez de dar amor, demos evadir, no saludar, no orar por los demás, porque piensas que todos son iguales y todos te van a herir y todos te van a dañar. Eso, las ofensas que nos puedan pasar no debe de cambiar nuestra manera de vivir en Cristo Jesús. La ofensa ahí va a estar, pero nosotros debemos de vivir diferente conforme a lo que Dios nos ha hecho. ¿Se acuerdan lo de la ostra? Es así. Nosotros debemos de pedirle ayuda a Dios para que todas esas ofensas sean cubiertas por su amor, sean cubiertas por la misericordia que Dios va a sembrar en nosotros. Y cuando veas, esa ofensa se convertirá en una perla que puede ser un regalo de perdón para alguien más. Un hermoso regalo. Yo he visto videos cuando alguien regala perlas y las personas que lo reciben se emocionan al saber qué tipo de regalo es. Así es el perdón. Cuando nosotros damos perdón a aquellos que nos han ofendido o nosotros pedimos perdón y recibimos ese acto de amor, es traer una alegría, una felicidad, un contentamiento tan grande que nos trae alegría a nuestro corazón. Pero eso no llega si nosotros no trabajamos. Eso no llega si nosotros no lo pedimos a Dios. Eso no llega de la nada. Nosotros tenemos que buscar acciones que nos hagan cambiar todo ese rencor, todo ese odio por algo nuevo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. El perdón. Siempre hay estas enseñanzas que hemos leído de parte de Dios. Es perdona porque yo también te quiero perdonar. Perdona porque ya te perdoné. Entonces es importante la enseñanza que Dios nos da. Vayamos a Marcos capítulo 11 versículo 25. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice que si tienes algo contra alguien, perdones.
Y aquí hay algo muy importante. Dice, cuando estéis orando. La oración es punto clave para que nosotros podamos hallar el perdón que necesitamos. Para que Dios cambie el corazón, nuestro corazón y el de la persona, dependiendo del lado en que estés de la ofensa. En la oración nosotros vamos a hallar la victoria. En la oración va a ser ese nácar que va a ir cubriendo el posible daño que nos pueda nacer en nuestro interior. La oración va a cubrir ese daño. El perdón trae libertad, sanidad, salvación. Y por eso nos conocerá, porque haremos lo correcto. Qué fácil es amar a aquel que es tu amigo. Qué fácil es amar a los que te aman. Pero cuando tú amas a tu enemigo, cuando tú postras y oras por tu enemigo, cuando tú bendices a tu enemigo, entonces sí reconocerán que no eres de esta tierra, de este mundo. Reconocerán que hay algo diferente en ti. Reconocerán que Jesús ha cambiado tu corazón. Reconocerán que el amor de Cristo Jesús también tú lo vives, porque hallarás perdón y serás perdonado. Deja ese pasado pesado de amargura, de enojo, de frustración. Hoy es un buen día para vivir en la plenitud y en el gozo, en la alegría que el perdón por medio de Cristo puede traer. Hoy es importante tomarse ese tiempo de ya no cargar. Si ya estás cansado que te duela la espalda, si estás cansado que te duelan tus articulaciones, tus huesos, es porque no has perdonado. En verdad, analiza tu vida. A lo mejor traes resentimiento hasta con tu padre, con algún familiar, con algún vecino, con algún amigo. En verdad, analiza tu vida, fíjate bien qué te está haciendo daño, qué no has perdonado. Y si es muy difícil el que tú puedas perdonar, por favor, en verdad, haz esto que te pido. Perdona aún cuando no sientas ese perdón. En voz audible, di, te perdono. Porque la palabra que tú digas no volverá vacía. Debemos de empezar a actuar para cambiar. Debemos de dejar de ser pasivos para empezar a activar la fe, la oración. Debemos de activar nuestro sentido común, la sabiduría y la inteligencia que Dios ha puesto en nosotros para cambiarlo todo. Hoy es un buen día para perdonar. Hoy es un buen día para dejar ese peso de carga en nuestras vidas. Déjalo atrás, deja la ofensa. No es necesario. No sigas preso. Hoy es un día de libertad. Hoy Jesús quiere libertar al cautivo, traer vista a los ciegos, porque ha traído las buenas nuevas. Me quiero despedir con Salmos, capítulo 47, versículo 3. Este salmo que nos traerá a nuestra vida aliento. Aquellos que se han sentido heridos, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy Dios toca nuestra puerta. Él quiere sanar nuestro corazón quebrantado. Hoy quiere vendar nuestras heridas de las ofensas que hemos recibido. Hoy quiere Dios cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar por medio de esto, de su palabra. Señor y Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Yo sé que tú eres un Dios de misericordia y hoy pedimos misericordia. Perdónanos, mi Dios, porque de seguro te hemos fallado. Perdónanos, Padre, porque en ocasiones se tiene el rencor en nuestra vida, pero hoy buscamos la libertad. Hoy perdonamos a aquellos que nos ofenden. Hoy perdonamos a aquellos que nos han lastimado. Hoy perdonamos porque sabemos que en el perdón hay sanidad. Sabemos que en el perdón hay una vida nueva. Sabemos que en el perdón hay salvación.
por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy, mi Dios, quitamos todo ese peso, quitamos, mi Dios, la carga de nuestras vidas y queremos vivir conforme a tu palabra. Trae a nuestro corazón la convicción, sella nuestro corazón, mi Dios, de tu palabra, de saber perdonar, de saber dirigirnos, Padre, conforme a tu amor, que es el vínculo más grande y más fuerte y más bonito. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu perdón. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.